Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy estaremos aprendiendo cómo instalar un cielo raso en PVC. Espero les guste. ¡Vamos! El cielo raso en PVC es un sistema muy sencillo realmente. La estructura de base es la misma estructura que utilizamos para el drywall, ¿ok? Para los cielos en drywall. Igual en el video les explicaremos básicamente cómo se hace. Lo primero que haremos será sacar los niveles de nuestra área. Para eso podríamos utilizar un nivel láser, podríamos utilizar un nivel de manguera, podemos utilizar un nivel de mano, que no es lo más recomendable, pero nos puede servir si lo utilizamos con un codal o con un perfil recto que nos permita sacar la línea sin descuadre. Listo, manos a la obra. Quitar las notificaciones del celular mientras grabamos el video. Bueno, aquí ya tenemos los niveles de toda nuestra área. Podemos verificar que nuestra línea está de una forma recta, ¿cierto? Para luego poder montar el perfil perimetral. Bueno, entonces la primera parte es montar nuestro ángulo en todo el perímetro después de tener los niveles, ya sea que hayamos sacado niveles de cualquier tipo, con láser, con manguera, con nivel de mano, con lo que quieran. El nivel de manguera es uno de los más confiables, que es en este caso, también lo usamos acá. Y el nivel láser obviamente también funciona muy bien. Bueno, ya vamos adelante, entonces primero ponemos nuestros ángulos, luego vienen nuestras viguetas y después vienen las omegas, que son las que nos van a sostener el techo. Manos a la obra, sigamos adelante. Bueno, ahora lo que sigue es montar nuestra perfilería, en este caso las viguetas y las omegas. Aquí debemos poner cuelgas ancladas al cielo para darle todo el nivel a toda la estructura y para posteriormente poder montar nuestras omegas. Adicional a eso, entonces viene nuestra lámina de PVC, que puede venir de colores, puede venir semimate, puede venir blanca, ¿sí? Esta es una opción que gusta mucho para lugares donde se manipulan alimentos, donde necesitamos demasiada asepsia y en las habitaciones donde queramos muchísimo diseño y que las cosas se nos vean demasiado bonitas. Entonces viene la lámina y también viene la cornisa. Okay, esta es la que va en los bordes, tapándonos lo que nos queda en el perfil, cornisa o moldura. Ahora lo que vamos a hacer es la instalación de este perfil que tiene esta forma en las esquinas, ¿sí? Para que nos queden de esta manera. Ahí en este espacio va a ir encajado nuestro cielo raso en PVC. Bueno, ya que estamos montando nuestra lámina, viene con un tornillo y una encaja en la otra. Ya les voy a mostrar cómo. Esencialmente es esta lámina, la cual tiene dos caras. Tiene una cara más larga y una cara más corta, ¿sí? La cara corta encaja en la cara más larga, ¿sí? De esta forma, logrando así que la junta se pierda. Ahora vamos a una parte muy importante, cómo corta el material. Para cortar este material, al ser en PVC y ser hueco, lo cual permite más aislamiento y mejoramiento de la temperatura del ambiente, lo podemos hacer con un cúter o con un bisturí. También lo podemos hacer con una caladora, con un disco de un diente pequeño. Es muy fácil. Después de que marco donde quiero cortar, puedo coger una regla
y después lo puedo quebrar y ya. En realidad es demasiado fácil. Y si es en esta dirección, es igual. Busco coger una canal. Y ya. Demasiado fácil su corte. Como podemos ver, en la parte de abajo nos queda un pequeño espacio. Para esto vamos a utilizar silicona y una pistola de calefateo y nos debe quedar más o menos así. Y así le damos fin a nuestro tutorial sobre instalación de cielo raso en PVC. Muy fácil, ¿no? Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios, todas las dudas, sus apuntes, lo que se nos haya escapado en la cajita de comentarios y seguirnos en Instagram, muy importante en Instagram, vamos a subir mucho contenido en Instagram como Alex3R YouTube. Nos vemos la próxima, chao chao. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Mucha gente dirá, ay no, yo prefiero el sistema drywall y tal cosa. A ver, ¿qué pasó? Si nos ponemos a mirar este sistema respecto al otro, en valores son muy similares, incluso llegando a tener un poquito más de costo en la compra del material, pero en la ejecución este es muchísimo más rápido. Estamos hablando que no tenemos que pintar, no tenemos que masillar, no tenemos que dar tiempos de secado, no tenemos que pulir. Entonces, una cosa compensa a la otra. Yo no me atrevería a decir cuál es mejor o cuál es peor. Obviamente, depende mucho de cuál sea la especificación. Pero en instalación, este sistema es mucho más rápido. Esperamos traigan mejores diseños, mejores colores y podamos empezar a implementarlo mucho más en todo lado. ¡Cállese y tome mi dinero! No sin olvidarnos del sistema drywall, que es un sistema mucho más versátil y que nos permite también hacer decoraciones demasiado bonitas. Como están a los que les gusta mucho este sistema, están a los que les gusta mucho el otro. Y eso es completamente respetable. Cualquier inquietud en la caja de comentarios. Allá nos vemos.